en este día domingo, que es el Día del Señor. Sí, Señor. Todos son bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Da pena ver la iglesia los días domingos, realmente. Bueno, y no solo los días domingos, porque la mayor parte de los días la concurrencia es muy poca. Sí. Como decía el hermano, ha entrado un temor que el diablo ha puesto en los propios hermanos, en la iglesia de Cristo. ¿Ya? Antes les decía yo, ¿qué dice ahí adelante? Jehová es mi pastor. ¿Y qué hace el pastor con sus ovejas? Las cuida, las guía, las alimenta, las protege, ¿verdad? De todo, sobre todo del lobo, del depredador que siempre está pretendiendo robar. Pero nosotros no confiamos en esa palabra. Siempre andamos con los sustos. Siempre andamos poniendo por delante la pandemia. A cada rato hablamos de la pandemia, a cada rato hablamos del virus. ¿Será correcto? Tenemos un Dios que ya nos libró. Y si nos libró, va a seguir librándonos. Y esa debe ser la fe, nuestra convicción. Si nosotros no tenemos convicción, hermanos, no sé qué es lo que creemos. Convicción es fe, es estar convencido. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción, o sea, la seguridad de lo que no se ve. Hebreo 11 es la palabra tan conocida por todos, pero que no la cultivamos aquí en nuestra vida. Entonces dejemos los miedos, dejemos los sustos, las sugestiones, porque por esa causa dejamos de venir a la iglesia. Mucho. Esto hay que traspasarlo a los que no quieren venir, a los que tienen susto. El Señor nos bendiga. Anoche veía yo un extracto del programa que están dando por la Teletón, y ahora pensaba ahí mientras cantábamos y durante todo el culto que a veces las voces apenas se escuchan, ya no se escuchan las voces para cantar al Señor. Yo no sé qué está pasando, hermanos. ¿Sabe? Un programa totalmente mundano que tiene un fondo y una finalidad buena, que es adquirir recursos para seguir, ellos sigan funcionando, ¿verdad?, para la rehabilitación de toda esa gente que tiene problemas físicos, y con una alegría que cantaban y bailaban y se reían con todo el cuerpo, demostraban júbilo. Y yo creo que no solo en esta iglesia, sino en todas las iglesias, le damos una medida tan mediocre al Señor para alabarle. Ni siquiera se escuchan nuestras voces. ¿Cómo puede ser cuando que dice la Biblia que nuestra boca debe estar llena de la alabanza? Amén. Entonces se hace realidad aquel proverbio secular que dice: el padre gatica pero no practica. Pero de repente gritamos para otras cosas. Así somos. Porque estamos dentro de este cuerpo de pecado, hermanos. Estamos dentro de esta carne, que esta carne se opone a todo lo que es del Espíritu. Y lo espiritual se opone, o sea, están así, la carne y el Espíritu. Pero de repente la carne le hace así al Espíritu de uno. Porque el Espíritu que Dios puso en nosotros, que nos da vida, es el que tenemos que nosotros usar para buscar a Dios. Nada tiene que ver con esta carne perversa, este corazón engañoso. Entonces el apóstol Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Mientras estemos en esta carne vamos a tener luchas. Y si
estamos en oración, hermano, vamos a ser presa fácil para que el diablo tome posesión de mi corazón y de mi vida. Vemos que el mundo está convulsionado, vemos que el pecado está pasando todos los límites. Vemos que la gente no tiene temor a Dios, ni obediencia ni respeto. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Mire el título que llevamos. Somos el pueblo de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Pero nos cuesta tanto alabar a Dios. Entonces, ¿qué podemos decir de los que están afuera si nosotros estamos medio moribundos? No estamos moribundos, estamos moribundos, ¿verdad? Y nos estamos dejando morir. Que el Señor nos levante, que el Señor nos toque, que nos refresque con su Espíritu. Vamos a leer una palabra que fue escrita muchos siglos en el principio, cuando Dios trató con aquellos primeros hombres. Y esta palabra es tan vigente, y tan viva, y tan real, y tan presente, que vamos a ir meditando nosotros mientras vamos conociendo lo que Dios nos va a mostrar. Dijo el predicador por ahí en el primer capítulo, no hay nada nuevo. Todo lo que es, ya fue. Eclesiastés, capítulo 1. Nada nuevo. Y nosotros creemos que hoy día estamos pasando el mundo, estos procesos, esto ya lo vivieron los primeros. Las generaciones primeras. Y así se va repitiendo. Año tras año, generación tras generación. Las generaciones pasan, la tierra permanece. Los hombres pasan, la tierra sigue. ¿Y cómo podemos imitar lo mismo que hicieron aquellos si pasaron miles de años? ¿Y cómo pudimos imitar y caminar por la misma senda de ellos? Porque hay alguien que se ha encargado de transmitir y de enseñar lo que es la desobediencia, el pecado. Quizás cuando Dios puso a Adán no tenía en su mente ni en su lengua la palabra pecado. Cuando Adán fue puesto allí en el Edén. Pero bastó un contacto, una conversación de Satanás, ¿verdad?, con la mujer, y empezó a tomar vida. Porque Satanás es pecado. Satanás es transgresor. Satanás fue expulsado del cielo para erradicar de una el pecado, porque en el cielo no puede haber pecado. Y Él es el que se ha encargado, amados hermanos, amada iglesia, en contaminar toda la humanidad y todas las generaciones pasadas. Vemos que en el principio Dios dijo, no quiero contender más con el hombre porque él es carne. ¿Cómo me puede entender a mí el hombre? Quiso decir. Cuando yo le doy un camino, le doy una senda y ellos se van por el lado de la senda o se desvían simplemente. Él
puso un camino y el hombre hizo camino. ¿Ya? Entonces, caminos que al hombre le parecen ser buenos, rectos, perfectos. Pero su fin no es el fin que eligió el Señor, que eligió Dios para el hombre. Dice la Biblia que el infierno no fue hecho para el hombre, fue hecho para Satanás y los ángeles caídos. Bueno, todo esto estaba en el plan de Dios. Hablaba el hermanito Alejandro Rodríguez que es una tercera parte de la humanidad que tiene que ser salvo. ¿En qué cita está? En Zacarías 3. Zacarías 13. ¿Y cuánto fue lo que arrastró Satanás, el diablo, del cielo? La tercera parte de todos los ángeles. Esa es la tercera parte que Jesús dijo, voy a preparar morada. No dijo voy a hacer morada. Voy a preparar, porque esas moradas están. Voy a preparar las moradas. ¿Para quién? Para la iglesia. ¿Cuánto es el número que falta para cumplir lo exacto de las moradas que están en el cielo? Dios lo sabe. Pero nosotros debemos estar dentro de ese número. Dentro de los salvados por Cristo. Por lo tanto, hermanos amados, es tiempo de empezar a negarse un poquito a lo carnal, a lo que nosotros creemos que es bueno, a lo que nosotros creemos que debemos hacer y no es lo que la palabra nos indica que debemos hacer. Bien, póngase de pie. Vamos a leer el libro de Génesis, vamos a tomar como base en el capítulo 18. Y aquí es como un clamor que Abraham le hace a Dios. En el 23. En el nombre de Jesús vamos a darle lectura, hermanos amados. Amén. Concentrémonos en la lectura porque este mismo va a ir desarrollando el mensaje. Se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 40 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal. Mire con la osadía que le hablaba Abraham a su padre. Que hagan morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo nuevamente Abraham,
no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallará allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué hay que tener, hermanos, para hablar con esta claridad y con esta confianza a nuestro Dios? ¿Cómo hay que ser para que Dios venga y le responda y le dé claridad de las cosas que Él va a hacer? Si leemos un poquito para atrás, cuando vino Jehová por medio de aquellos dos varones y les dijo, tendrás un hijo. ¿Verdad? Esa es la promesa. Ahí está la promesa. Tendrás un hijo. Cosa que su esposa no creyó y tuvo una risa burlona, que puede decir, o irónica, porque ella sabía que era imposible que tuviera hijo. Pero no tuvo la fe. Luego, esos varones se fueron, ¿verdad? Y miraron hacia las ciudades, Sodoma y Gomorra. Y se acuerda Abraham que allí está su primo. Y era primo o sobrino. Sobrino. Y resulta que determinó Dios de destruir esas ciudades porque el pecado, hermanos, era ya insostenible. La hediondez y el mal olor del pecado había llegado a las narices de Dios. Luego Dios dijo, encubriré yo a Abraham, mi siervo, lo que voy a hacer con esas ciudades, cuando que en él va a ser el precursor de una nación gigantesca, el cual él va a ordenar a todos que tienen que adorar y servir a Jehová con temor y andar en sus mandamientos. Miren lo que pensó Dios. Era encubrirle. Ya, en cuánta estima Dios tenía a este hombre. Y solamente porque Abraham creyó a Dios y fue obediente. Y así lo ha hecho Dios de generación tras generación. Cuando Él quiere destruir, cuando Él a su pueblo Israel, por el pecado, la desobediencia, por la idolatría, porque no hubo un pecado más grande que Dios abominara que la idolatría, que irse a dioses ajenos, que adorar y cambiar al verdadero Dios. En una ocasión le dijo, las naciones vecinas, impías, ellos nunca cambian a sus dioses, pero Israel cambia al Dios verdadero. En Amós capítulo 3, verso 7, Él habla acerca de todas las decisiones que tome Dios. Siempre las va a decir a sus hijos, a sus siervos, los profetas, para que anuncien y prevengan al pueblo. Y así lo hemos visto nosotros, hermanos. Esta pequeña congregación, cuando hacíamos vigilias, cuando
estaba llena la iglesia. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios a través de su espíritu tomaba sus instrumentos y anunciaba lo que venía? Algo grande, hijitos, viene algo terrible a la tierra. No dijo a Chile, no dijo a Calampangue, a Arauco, viene algo muy grande a la tierra. Pero yo estaré con los míos, con los que me aman, con los que son fieles. Hermano, no basta venir a la iglesia y ser evangélico, hay que amar a Dios. Hay que amar su obra. Usted conversa con un mundano cualquiera, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios, yo sé que Dios existe, yo creo que el diablo también lo dice. Yo estoy hablando porque la Biblia dice. Entonces no basta decir soy evangélico. Y si usted lee el siguiente capítulo 19, ya nos enfrentamos al juicio de Dios contra aquellas naciones. Vamos a leerlo sin forma rápida en partes. Fíjense que aparecieron estos dos varones en la casa de Lot. Y como lo hizo Abraham cuando vio aquellos varones en el mediodía con el calor y ve que aparecen allá, salió corriendo y se tiró a tierra. No eran hombres comunes. Y Abraham lo sintió así y lo vio así porque él se fue y se tiró a tierra delante de ellos. Lo mismo hizo Lot. No eran hombres que se parecieran a aquellos salvajes que habían ahí en Sodoma. Él los reconoció que eran hombres santos, que venían de Dios. Y prontamente los invitó, hospitalariamente, ¿verdad? Entren a mi casa para lavarle los pies y puedan comer. Ellos nos dijeron que no miremos la calle, pero insistió Lot. Insistió que ellos estuvieran en su casa. Y de pronto llega una muchedumbre de gente por fuera, golpeando la casa, preguntando, ¿quiénes son esos varones? Queremos conocerlos. Porque la maldad, hermano, el pecado que había en esas ciudades era terrible. Estaban totalmente corrompidas. De modo que los hombres se acostaban con los hombres, de igual modo de ejercer las mujeres. Era un degeneramiento, una depravación sin límites. Y querían hacer lo mismo con los siervos de Dios. Entonces, ellos protegieron a Lot. Mire, ve el temor y el amor hacia Dios que tenía ese hombre, que él no miró sus hijas, que eran vírgenes, y le dijo, por favor, yo les entrego a mis hijas para que hagan lo que quieran con ellas, pero no toquen a los varones. ¿Se da cuenta? En la Biblia hay historias que son increíbles, total y absolutamente increíbles. De modo que los ángeles arrebataron a Lot hacia adentro, ¿verdad? Y le pusieron un espíritu de ceguera para que se turbaran y no pudieran hacer lo que ellos querían. Así lo hace Dios cuando el hombre quiere hacer lo que Él quiere. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? ¿Qué hizo Dios para confundir a aquellos que estaban equivocados, errados? Ellos pensaban llegar al cielo. Confundió las lenguas. Así es Dios. ¿Qué hizo Dios cuando grandes ejércitos rodeaban a Israel?
les ponía espíritu de espanto, de terror, para que huyeran de un pueblo pequeño. Ese es nuestro Dios. ¿Qué hace Dios cuando usted está en peligro o en aflicción? Él sabe lo que debe hacer. Este mundo, como el mundo antiguo antes de Noé, era lo mismo. El pecado no tenía límite. De tal modo que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre. Es que el hombre sabe, de continuo está el mal en su corazón, de continuo. Como dijo Jeremías en el capítulo 17, engañoso es el corazón y perverso. ¿Te das cuenta? Esos somos los hombres, hermano. Eso es la raza humana. Por eso Dios dijo, no saco nada con estar peleando con ellos, con estar discutiendo, con ordenarle esto si ellos van para allá. El apóstol Pablo, en su tiempo, en su era, también el Espíritu le dio a entender acerca de estos pecados, acerca de lo que significa, hermanos, estar lejos de Dios y caminar apartado de los mandamientos, sobre todo cuando yo conozco los mandamientos, mis hermanos, y hago todo lo contrario. Quizás el mundo, que es ignorante, a lo mejor Dios puede tener un poco de complacencia con ellos, aunque si no se entregan a Dios están perdidos en el pecado. El único que nos puede salvar es Jesucristo. Y si no son elegidos y predeterminados para la salvación, jamás verán la luz de Dios. Es así de claro, de enfático. Miren el capítulo 1 de Romanos. Aquí el apóstol Pablo explica muy bien, porque en una ocasión un hombre me dijo, ¿por qué si tú eres evangélico tienes que saber algo? ¿Por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué Dios permite que un hombre viole a una guagua, a un bebé? ¿Por qué Dios permite que los hombres le hagan tanto daño a otros? Los crímenes y todo lo que estamos viendo. Él estaba sorprendido por eso, era un hombre que pensaba, que reflexionaba. Entonces yo me acordé de esta palabra. Dios no es culpable, amigo mío. ¿Sabe quién es el culpable? Usted. Yo. Mire a todos esos que andan allá. Mire, todos esos son culpables. No es Dios. Porque si a usted, yo le digo, no camine para allá, porque hay un abismo y te vas a caer. Pero usted no me va a obedecer y va a caminar por ahí y se va a caer al abismo. ¿Quién es culpable? Usted es el culpable. Aquí está la respuesta. Relacionándola con Génesis 19. La culpabilidad del hombre. Del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, no del caballo, no del buey, de los hombres, de los que tienen raciocinio, los que tienen capacidad de discernir
los que tienen albedrío van a decir, yo voy para allá, o voy para acá, o yo hago esto. El hombre. Amén. Bueno, si digo hombre, mujer. Sí. ¿Se da cuenta? Que detienen con injusticia la verdad. O sea, ¿quién es culpable entonces? Yo le leí este verso. Quedó plop. Después yo seguí explicándole y al final entendió, pero entendió nomás. Por eso, amigo mío, tiene que acercarse a Dios, porque el juicio por estos pecados viene. Y si usted no busca al Señor, que es Jesús, que es el único que puede salvarle, está perdido. Es así lo que dice la palabra. El que cree será salvo, el que no cree es condenado. No hay tres posiciones, hay dos posiciones. ¿Por qué Dios los entregó a todas esas pasiones inmundas que hicieran lo que quisieran? Por la desobediencia, por el pecado, por la maldad que había en ellos. Porque, ¿saben? Dios de repente también a un hijo testarudo, contumaz. Contumaz, hermano, significa que si yo le digo que haga esto, usted no lo hace, va a hacer lo otro. Eso es contumaz. Hacer todo lo contrario. Entonces, a veces hay dentro de las iglesias o dentro del evangelio personas que nunca quieren cambiar, ¿sabes? Ni la palabra ni el espíritu los hace cambiar. Llega un momento en que Dios tiene que soltarlos. Los suelta, los deja mejor. Porque ya no se puede con él. No se puede, es imposible. Dios los entrega. A muchos los entrega a Satanás para poder purificarlos y que puedan al final ser salvos. Pero a otros los suelta para perdición. Porque jamás recibieron a Cristo. Jamás escucharon esa voz que los llamó. No sé por qué cosa van a la iglesia. A veces aman el tocar, a veces aman el cantar, a veces aman la convivencia, la alegría, pero no aman a quien deben amar. Y ahí es donde está el error, la equivocación. Nosotros debemos amar al que nos amó. Si Él nos amó, hermanos, sin que nosotros lo mereciéramos y sin que nosotros supiéramos, cuando aún no habíamos nacido. Ahora proyectemos esto a la vida. Pongamos ahí, veamos cómo está el mundo. Cómo se hace lucro, cómo se toma hoy día la homosexualidad, cómo se toma hoy día las leyes de aborto. Hay una cantidad de mujeres que está por el aborto y luchan para que les sea otorgada aquella ley. Entonces llega un candidato, no, yo voy a votar por el aborto. ¿Para qué? ¿Usted cree que le interesa lo que piensen las mujeres? Es para ganar adherentes, para ganar votos, para poder él tener un lugar de privilegio. Ahora usted ve los candidatos que se postulan a los diferentes gentes del Estado. Yo voy a hacer una ley para que todos seamos iguales, seamos mirados iguales. Aquí el que piensa diferente, el que actúa diferente, no puede ser discriminado.
Y si ellos quieren casarse y hacer una familia, por medio de esa ley les voy a facilitar todo porque yo voy a ser el presidente. Esas son las promesas que nosotros escuchamos. Dándole auge, grande expansión, para que ellos puedan incurrir más y más, ahondar en el pecado. Cuando que la Biblia dice, mis hermanos, la Biblia es categórica. Maldito. Y esa ley que salió allá en los Levíticos, Dios no la abolió. Jesús no la abolió. Él vino a quebrantar las leyes pesadas que no nos dejaban llegar a Dios, a la salvación. Pero sus preceptos siguen vivos. Sus mandamientos es la base de todo. Todas las leyes que sacó Moisés, que Dios le dio, salieron de los mandamientos. Y esos son inquebrantables. Si el mandamiento dice no robarás, y yo robo, estoy quebrantando el mandamiento, infringiendo el mandamiento de Dios, sabiendo, o sea, pecando deliberadamente. Deliberadamente cuando yo conozco los resultados, las consecuencias de lo que significa no hacer aquello y lo hago igual. ¿Cómo estamos? Por tanto, este mundo de hoy día es la copia del mundo pasado. Por eso, Salomón dijo, lo que es hoy día ya fue. Y así sigue. Va a seguir mientras Dios prolongue los días, el pecado va a crecer más y más y más. Hay una cosa, yo me opongo a esas leyes. ¿Usted? Debemos oponernos a esas leyes. Y con quien quiera que hablemos debemos decirle la verdad. En el peligro que está no solo el que está en el pecado, miren lo que dice aquí, vea en el capítulo 1, en el versículo 32 de Romanos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, nosotros conocemos el juicio de Dios, ¿verdad? Todos los juicios están aquí, e inclusive los juicios que Dios dio a Israel, y los juicios postreros, los que vienen. Dice que los que practican tales cosas, porque aquí el apóstol Pablo enumera una gama de pecados y de situaciones que son producto de la carne, como lo dijo allí en Gálatas en el capítulo 5. Porque están los frutos del Espíritu y está la obra de la carne. Y aquí poquito más arriba sale eso otra vez. Pero mire lo que dice acá, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, es como cuando uno comete un crimen y hay un encubridor o hay un, ¿cómo se le dice al otro? Cómplice. Ve que las leyes se van conjugando. El que es digno de muerte es el que practica el pecado. Pero si usted se complace, aprueba, está de acuerdo, no se inmuta, le es indiferente, también es digno de muerte. ¿Esa es la palabra de Dios? No es mía. Sí, Señor. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Enojarnos, oponernos, poner resistencia,
decir no. Yo no voto por un tal. Esa es la posición del pueblo de Dios. No debemos transar la palabra, los mandamientos. No debemos transarlos por nada. ¿Usted cree que yo lo sufro dentro de mí y todos mis pastores de la iglesia en Chile? Porque va a llegar el tiempo en que va a venir una pareja y le va a decir: yo me quedo casado en esta iglesia, y la ley me va a obligar y yo tengo que decirle que no puedo. ¿Por qué no puede? Porque no puedo transgredir el mandamiento de Dios. La Biblia me dice esto: yo no puedo hacerlo porque yo no vivo por el presidente, por el congresista, por el alcalde. Yo vivo por Dios y para Dios. Entonces se va a ir preso, llévenme preso. Va a ser lamentable, pero yo ya lo estoy asimilando, y muchos. Hay otros que no. Hay otros que simplemente van a decir: el pecado de ustedes, cátense, ya, listo. Aún la Iglesia Católica se opone. Se opone. Entonces oremos, hermanos. Oremos, porque no olvidemos que Dios tiene que castigar a esta nación. Tiene que castigar. Ningún pecado, en hebreo lo dice, queda sin retribución. Aquí está la iglesia. ¿Sabe cuando fue invadida Jerusalén? Había un hombre justo que era Daniel, y también fue arrastrado por la ola de Nabucodonosor, y vengan para acá, y sufrieron las mismas consecuencias. Justos por pecadores. Así va a pasar hoy día, hermanos. Así va a pasar. Oremos, porque lo menos que pueden hacernos es restringirnos los cultos. Van a poner restricción porque nosotros no somos políticos ni nos inclinamos a ninguna filosofía de hombre, sino que tenemos que vivir la realidad. El Partido Comunista, hermanos, es una religión mundial. Y leí un artículo hace un tiempo atrás que ellos quieren derrotar al cristianismo. Quieren hacerlo desaparecer de la tierra. Porque ahí está el diablo metido detrás. Y todo aquel que se opone a Cristo es satánico. Así de simple. Oremos, hermano, para que Dios, en su misericordia, en su clemencia, pueda Él acordarse de nosotros. Señor, si hay 3.000, si hay 2 millones, Señor, de justos aquí en Chile, si hay 1 millón, Señor, si hay 500, por amor a mis hijos que son justos, yo salvaré. ¿Cree usted en eso? Yo creo, Señor. En Sodoma y Gomorra no había 10 justos. Había uno solo. Ni las hijas de él ni su mujer eran justos. Él era el justo. ¿Y sabe lo que hizo? Lo arrancó de ahí y lo sacó. Si hubiesen habido 10, quizás no destruye la ciudad, ¿verdad? ¿Cuántos justos habemos en Chile? Dios lo sabe. Nosotros somos justificados. Si la palabra nos dice justo, es porque hemos sido justificados por Jesucristo. Y eso es la gran ventaja que nos envuelve y nos hace diferente a los demás. El Señor le bendiga. Amén. Y este mensaje puede hacer un espacio en su mente y en su vida, ayudado del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios te bendiga mucho. Amén, Jesús. Padre.